Abriendo plaza en tercer tercio en esta sección de los jueves con David Mendívil Gutiérrez. A ver. Hasta los apellidos de torero. Gracias a Dios. Gracias. A mi padre y a mi madre. Exacto. ¿Cómo estás, Ever? A ver, ¿cómo estamos después del domingo? Sí. Ahí están los saldos. Lo dijimos, lo analizamos, lo señalamos. Morena estaba condenado al descalabro. Sí. Al descalabro. Y peor cuando uno solo se da los golpes, ¿eh? Sí, eso está peor. Eso está peor. Algo parecido le pasó a cierto personaje. Muy similar. que es algo que veníamos comentando desde antes del inicio del periodo electoral de campañas, vamos, en donde a Morena no se le ajustaban las cosas, el candidato por el que decantaron no era el correcto, lo habíamos dicho, no es una suerte a toro pasado, ni mucho menos, lo comentamos aquí, que no tenía Morena todas de su lado, porque a quien denominaron candidato juntaba, unía, sí, pero en su contra. Son cosas que lo comentamos. Mucho antes de aquella mañana de un lunes, donde tú estuviste ahí en el Hotel Gobernador, sí. Mucho antes de eso, o sea, no es ni siquiera, te metiste con el amigo, no. Fue un análisis frío que se hizo. Sí. Todavía hace 15 días señalábamos que iba a ser muy complicado para Morena ganar la capital y ganar la mayoría de los municipios en la entidad. Exacto. Que Andy López Beltrán, el hijo del papá, tenía una encomienda muy fuerte, muy delicada, y que era justamente su primera tarea en el mundo electoral, siendo cabeza de Morena. Bueno, la presidenta estatal de Morena, no la líder, la presidenta, también tenía una encomienda muy fuerte, y habíamos señalado aquí desde mucho tiempo antes que ella había tenido varias equivocaciones al nombrar candidatos que no iban a ganar en sus municipios, a nombrar regidores que no le iban a aportar nada a su candidato o su candidata a la alcaldía. Pero en la capital sí podemos ir señalando que los responsables son tres por la derrota estrepitosa de Morena, que no es nada más un tercer lugar, que a muchos nos sorprendió. Yo llegaba a comentar, en lo cortito, lo llegamos a platicar, que consideraba que José Ramón Enríquez iba a quedar pegado al tercer lugar, más cercano al tercero que al primero. Bueno, quedó por debajo. Él fue el tercer lugar. Pero Morena en el municipio es la cuarta fuerza política. Y eso es lo que les debe de preocupar en el partido de Andrés Manuel López Obrador, porque le da 2-1 Toño Ochoa. Y eso es muy complicado. Entonces, vemos los números, digo, Toño Ochoa 95.554 votos entre PRI y PAN, pero Pancho Franco 55.255, más que el PRI, más que el PAN por separados, más que Morena. Así es. Y luego ya viene ahí el desglose, ¿no? O sea, mira, interesante ver, por ejemplo, el Partido del Trabajo, 4.916 votos por él solo. Así le alcanzó para una regiduría, solo, sin hacer sí. campaña. Entonces, ¿qué le aporta el PT a Morena? A eso llega. Y a nivel estatal es otro tanto, guardando los porcentajes, igual que el Verde Ecologista. Si con estos números no se ubican en la realidad de Morena y no ven que necesitan un primer momento, ver el cambio en la dirigencia estatal, porque Lulú García los puso ahí en la cuarta posición, en el estado les va mal. De Andy López, pues no depende de Durango, depende de la presidenta Claudia, que a mí me parece que es la primera contenta, y por eso el lunes decía, así perder, que tú digas perder, no lo hicimos. ¿Por qué? Porque está esta pugna interna
entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que quiere tener todo el control en Palacio Nacional, y obviamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se lo quiere quitar de encima. Y al momento en que al hijo le va mal, principalmente en Durango, ella respira. Y que le va también mal en la elección al Poder Judicial, que The Wall Street Journal le pone una zarandeada a Andy López Beltrán tremenda, y lo acomoda justamente en su realidad. Él era el responsable, él era el encargado por su papá de que hubiera votación el domingo pasado, y no cumplió tampoco esa tarea. En fin, pero también está la parte del candidato, que el candidato tiene una responsabilidad específica siempre en el triunfo, pero también en la derrota. Aquí lo llegamos a decir muchas veces, el abanderado de Morena no era el ideal, unía sí a todos, pero en su contra. No fue capaz de tener una campaña efectiva, asertiva. Yo sí creo en Durango, y lo llegamos a comentar aquí, con gente de Puebla, con gente de Hidalgo, con gente del Estado de México, que no conocían el territorio, que no conocían el contexto, y ahí está el resultado. Los negativos que él tenía desde que ejerció el poder municipal entre el 2016 y el 2019 no se olvidaron, y la gente lo tenía perfectamente recordado y en la mira. Por ejemplo, el tema aquel de las primeras piedras, y que no se concluyó absolutamente nada. Esos son los saldos que él tenía. ¿A quién le vendió la idea de ser un buen candidato? A Andy López Beltrán. Él fue el que se la compró. Él fue el que dijo, este debe de ser el candidato. En descargo de Lourdes García, la presidenta del partido, ella no fue la responsable. Fue el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces tiene que haber esos cambios. El partido fue quien tomó el control a nivel nacional de la campaña, de la elección. Yo no creo que tanto, no creo que realmente Andrés, hijo, haya tenido ese control, porque José Ramón no es un tipo que escuche, que se deje guiar. Es otra cosa. Tú dime por dónde yo lo hago, y lo considero cuando menos. Te puede dar bola, pero él toma las decisiones, y usualmente quienes lo rodean en un primer círculo no lo benefician, porque lo habíamos dicho aquí también, para ellos es todo sí, señor. Lo que usted diga, usted es el mejor, usted nos dice por dónde. Y no le aportan, y no hay nadie que tenga el valor suficiente como para decirle, si usted hace eso, es una equivocación y vamos a tener saldos negativos. Por eso yo dudo también mucho que Morena haya tomado el control de la campaña de José Ramón Enríquez. No lo considero así. ¿Qué puede llegar a ocurrir conociendo más o menos al ex candidato de Morena? Que el domingo a las 11:15, cuando ya el PREP echado a andar, ya estaba en una tercera posición y no salía de ahí en cada actualización que se hacía, hasta que se hizo irreversible. 11:15 de la noche del domingo, ya se veía que no le iba a dar la vuelta y que no se iba a acercar a Pancho Franco. Ahí saca un video diciendo, voy a defender el voto. Bueno, una serie de desadaptaciones. Pero ya tremendas. Eso era lastimero, ya era. Pues, ¿qué te parecería si dentro de ese desequilibrio mental dice, o empieza la gente que lo rodea, que decimos que es todo sí señor, José Ramón debe de ser el líder estatal de Morena, o yo debo de ser el líder estatal de Morena? A mí me parecería una locura, porque querría decir que no sabe en dónde está parado, y en dónde está parado es en la tercera posición, por debajo de Pancho Franco, que él sumió directamente a Morena en una cuarta posición en votos. Él es el responsable de esos dos resultados. Tercer lugar como candidato y cuarto a su partido. Y querer tomar el control del mismo a nivel estatal, a mí me parecería una absoluta estultez. Te diría, como mencionamos en mi barrio, pero aquí no se puede. Aunque lo dejamos en estultez. Sí. Más absurdo sería que alguien lo escuchara y dijera, sí, vamos a apoyarlo. Porque sería el sinónimo de sumergir a Morena en una crisis aún peor de la que él ya los dejó el domingo pasado. Pero es que además no tiene argumentos, David. En absoluto. O sea, no hay argumentos para que tú puedas decir voy a tomar el partido. Digo, la diferencia es devastadora. No había argumentos para ser candidato. Bueno, eso es otra cosa, tampoco. O sea, finalmente no tenía argumentos para que él fuera candidato, pero bueno, algo le endulzó el oído, porque es un encantador de serpientes. Ramón es un encantador de serpientes. Tú no lo conoces, te sientas con él y le vas a creer todo lo que te dice. Tú no tienes el carácter, tú no tienes la personalidad bien afianzada,
y vas a terminar hablando como él. Sí. Ese es Eso el ha pasado problema. Con mucha gente. con varios de su séquito. Con mucha gente. Sí. Que luego dices, bueno, este está hablando como el él. otro. Como él, sí. Entonces, aquello del rey con la tela invisible, ¿verdad que me queda bonito el traje? Sí, señor, le luce espectacular, con la tela invisible. O el otro, ¿verdad que los cocodrilos vuelan? Sí, su majestad. Bajito, pero bueno. Pero alcanzan a volar. Entonces, imagínate. A ver, tomar sería el un control error que de le Morena. dieran la dirigencia a Morena. Por supuesto. Le dan la dirigencia La y que hundiría Morena, más. y que Morena se olvide de siquiera ser competitivo en el 2028. Sí, claro. Que se olvide de cumplirle la tarea a Claudia Sheinbaum en el 2027 en las elecciones intermedias. Que para la presidenta ese debe de ser un momento neurálgico para quitarse a Andrés Manuel de Así encima. es. Tener el control con sus diputados federales de la Cámara Baja. Es la evaluación que el ciudadano le hace al presidente, la elección intermedia. ¿Y tú crees que se le encomendaría al doctor José Ramón Enríquez? No. Porque algo quedó claro. José Ramón no fue, nunca lo fue, el candidato de la presidenta. Fue el candidato de Andy, sí, pero no de la presidenta. Exacto. Por eso estaba contenta el lunes. Perder, que tú digas así perdimos, no lo hicimos. Entonces, me parece que ese de por sí es un argumento como para ni siquiera considerar la idea de que tome la batuta de Morena a nivel estatal. Sin duda. Más allá del 2028, que será una oportunidad importante para ese partido para ser competitivo y eventualmente ganar la gubernatura. Sí, y ahí sí, totalmente. la mayoría de las alcaldías que conforman nuestra entidad. Nadie da lo que no tiene. Nadie Es una da lo que realidad. no tiene, es una realidad. Y ahí quedó plasmado el domingo pasado en el casillero de Morena, en una cuarta posición en la capital. Terrible. Gracias, David. Al contrario, muchas gracias. La